Buenas tardes. Nuevamente les doy la bienvenida para estudiar juntos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Este es el primer sermón que Jesús predicó a Israel. Lo hizo desde una colina, después de haber hecho milagros, hacerse conocer. Se concentraron, la gente le seguía por los milagros que hacía. Entonces se concentraron en un valle, Jesús subió a una pequeña colina y este es su primer sermón. Este es el sermón de presentación que hizo Jesús a Israel. Como ustedes recuerdan, hizo una cantidad de explicaciones de la ley, de tal forma que esas explicaciones lo que tienen como resultado es que cualquiera que oía con atención este sermón se daba cuenta que era imposible guardar la ley de Dios y que Dios no se contenta con que alguien apruebe o acepte que la ley de Dios está vigente. No, Dios no se contenta con eso. Jesús lo hizo clarísimo. Con los obedientes, con los que guardan la ley, con eso es lo que le contenta a Dios. Menos de eso no. Así es que si alguien está creyendo que porque va a una iglesia en que guardan los 9 mandamientos o los 10 mandamientos y ya está aceptado por Dios, no se engañe. Esta última parte de su sermón, el capítulo 7, va a aclarar más este punto. Y entonces vamos a estudiar en primer término los versículos del 1 al 5. No juzgues a fin de que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgues serás juzgado. 3. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, mientras la viga está en tu ojo? Hipócrita, literalmente actor, versículo 5. Actor, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Actor. Jesús llama a menudo a las personas religiosas, piadosas, los llama actores, porque eso quiere decir que todo su vida de piedad tiene por objeto buscar atraer la atención hacia sí mismos. Bien, ahora, ¿quiénes son los que juzgan? ¿Por qué una persona juzga a otra? ¿Por qué es tan común el juzgar el uno al otro? La razón es que el que juzga es porque no se ha examinado a sí mismo, no ha reflexionado sobre sus palabras, sobre sus intenciones, sobre sus hechos. Cuando una persona no es reflexiva, no se examina a sí mismo, anda criticando al uno y al otro. Por eso, la persona que quiere dejar el hábito de juzgar a otros, empiece a juzgarse a sí mismo, a examinarse a sí mismo, a reflexionar, repito, sobre su vida. Versículo 6. No den lo santo a los perros, no arrojen sus perlas a los puercos, quizás ellos las pisen con sus patas y volviéndose hacia ustedes los despedacen. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué los perros y los puercos? Los perros no desprecian, no valoran, no aprecian lo santo. Igualmente los puercos no valoran las perlas. Está dando Jesús unos ejemplos extremos para indicar que solamente a los que necesitan hay que darles. A los que necesitan lo santo, muy bien, compartir lo santo. A los que necesitan las perlas espirituales de Dios, a ellos darles. Pero al que no necesita, esto es, generalmente el que no necesita, bueno, ¿para qué darle lo espiritual? ¿Para qué? Generalmente, continuando con el hilo de los primeros versículos, el que no valora lo santo ni las perlas que hay en la palabra de Dios es la persona que no se examina a sí mismo, que no reflexiona sobre sus palabras y sobre sus hechos. Generalmente esa es la característica principal de las personas que no valoran lo espiritual. Entonces Jesús dice que no se les dé a ellos porque es desperdicio, como sería desperdiciar dando a los perros lo santo o dando a los puercos las perlas. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, del 7 al 11, aquellos que
reflexionan, se examinan a sí mismos, estos son los que tienen necesidades. Estos descubren sus grandes carencias al examinarse o reflexionar sobre sí mismos. Son estos los que, según leemos del 7 al 11, pidan y se les será dado. Busquen y hallarán, y golpeen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que golpea se le abrirá. Como golpeando una puerta, ¿no? ¿O qué hombre, el versículo 9, o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, no le da pan sino que le da una piedra? O si le pide un pescado, no le da un pescado sino le da una serpiente. El 11, así que si ustedes, siendo malos, saben dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que esté en los cielos dará el bien a los que le pidan? O sea, aquí hay dos puntos que me parece que hay que entender. Bueno, en primer lugar, el que se da cuenta de sus necesidades, reitero, es el que se examina a sí mismo, el que reflexiona sobre sus palabras, sus hechos e intenciones. El otro punto es que si uno no puede confiar en Dios, en que le va a dar un bien que está pidiendo, simplemente vea a su alrededor. Los padres no niegan a sus hijos el pan ni el pescado, porque los padres buscan dar lo bueno a sus hijos. Esto dice Jesús, pues. Si ustedes se fijan en ellos, verán que ellos, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos cuando los piden. ¿Cuánto más el Padre de los cielos dará el bien o lo bueno a los que le piden? Es aquí el punto crucial que sería para que una oración tenga éxito, es que la persona reconozca que no sabe qué es lo bueno para él. Puede haber encontrado una cantidad de necesidades al reflexionar o examinar a sí mismo, pero sin embargo algunas de ellas posiblemente no sean necesarias para él. Entonces mejor decirle que Dios nos dé lo bueno que necesitamos, o sea, depender un poco más del buen criterio, del buen juicio de Dios respecto a lo que es lo bueno para usted, para mí. Ahora el versículo 12, por esta razón, todo cuanto quieran que los hombres les haga, ustedes háganles a ellos. Esta es la ley y los profetas. Esto se llama la regla de oro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los Evangelios se llama la regla de oro. En el Antiguo Testamento es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Está siendo lo mismo. Solamente la diferencia aquí, que Jesús aclaró ya un poco antes, es que el ser humano no debe vengarse. Esto dijo en el capítulo 5, ¿no es cierto? No devolvamos el mal por el mal. Si alguien le hace mal a usted, no le devuelva usted, porque Dios le va a castigar a ese que le ha hecho mal a usted. Esto leemos en Romanos capítulo 13. Entonces, esta es la ley de los profetas, que en labios de Jesús se llama la regla de oro, en el Antiguo Testamento la ley de ojo por ojo, diente por diente. Esto no está, Jesús no viene a abolir, viene a decirle que la persona no es la encargada de ser el ejecutor de ese ojo por ojo, diente por diente, sino que él, al contrario, perdone y deje que Dios haga esa tarea de vengar el mal. 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la ruina, y muchos son los que entran por ella. El 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la puerta? Jesús. La persona de él, sí, sus obras, especialmente la puerta son sus obras, especialmente en la cruz, sus obras en la cruz. Esa es la puerta estrecha. En otras palabras, el que quiere entrar por la puerta estrecha tiene que entender la razón por la cual Jesús fue crucificado y murió. Tiene que entender en la Biblia. La mayoría de predicadores de esta parte de la vida de Jesús, de la crucifixión de Jesús, su muerte,
no están muy fijos en la Biblia. Entonces, para entrar por la puerta estrecha es por entrar por sacrificio de Jesús. Para esto hay que entender por qué Jesús murió. Jesús murió, en primer lugar, ¿por qué Jesús fue crucificado? Jesús fue crucificado porque un poco antes en Getsemaní el Padre le puso los pecados de la humanidad a Jesús en su cuerpo. Él los llevó a la cruz, tenía que lavarlos. En otras palabras, Jesús tenía que vencer al pecado en la cruz. ¿Cómo así? No dejando que el pecado los separe de Dios. Porque el pecado, es importante que ustedes entiendan la distinción, una cosa es la definición de pecado, las dos definiciones que hay. Transgresión de la ley y todo lo que no es de fe. Esas son las dos definiciones de pecado. Pero el pecado, ¿por qué es malo? Es malo porque lo separa de Dios. Separado de Dios es la muerte. No tiene la vida, es la muerte. Entonces, bien, la puerta estrecha, la puerta amplia. La puerta estrecha lleva a la vida, le vuelve a unir al hombre a Jesús, desde la crucifixión, desde el Calvario. Si uno se une a Jesús en su última etapa de la vida, ahí es cuando Él lo une a Dios, desde el Espíritu Santo. Gálatas 3:1 dice que se recibe el Espíritu Santo por oír con atención el relato de la historia de Jesús en la cruz. El camino es Jesús. En otras palabras, el camino que lleva a la vida es Jesús y especialmente su muerte. Entonces, este es el camino que muy pocos encuentran. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere obrar Él su salvación. Él obedeciendo, Él haciendo actos de piedad y todas esas cosas. Pero el orgullo humano no le deja depender, en este caso, de lo que hizo absolutamente Jesús, perfectamente, de tal forma que no necesita mi ayuda. Él ya me salvó. Solamente lo que espera es que yo lo vaya aceptando, al ir cada vez reteniendo un número mayor de detalles de la vida de Jesús. Y entonces, los versículos 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Aquí es una enseñanza muy importante de Jesús. Quienes vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por los frutos conocerán a los profetas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Jesús está explicando cómo identificar al profeta de Dios. No por su apariencia, no hay cómo por su apariencia de piedad, no hay cómo identificarlo. No por su enseñanza, porque aquí dice que viene vestidos de lobos, de ovejas, pero son lobos. Se lo va a reconocer al profeta, repito, no por lo que enseña, por las profecías que explica, sino por los frutos que da. ¿Acaso se recogen uvas de los higos, de los espinos o higos de los cardos? El 17. Así todo buen árbol da buen fruto. El mal árbol da mal fruto. Jesús dice que al profeta hay que conocerlo por sus frutos. El árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. En conclusión, a los profetas los conocen por los frutos, no por el contenido de sus enseñanzas, por la brillantez de la explicación de las profecías, por sus frutos. En otras palabras, no importa que usted le vaya a oír a un gran predicador, a uno que hable de parte de Dios y predique un sermón maravilloso, no saca usted nada si es que no examina cómo es la vida de esa persona que explica. Si la vida está de acuerdo al Evangelio, ese Señor está hablando de parte de Dios. 21 al 23. No todo el que me dice Señor, otra forma, la calificación para entrar en el reino de Dios. Muchos creen que es la ley de Dios, que si guardan los mandamientos están salvos. En ninguna parte del Antiguo Pacto dice eso. El premio
por guardar los mandamientos, como ustedes ya saben muy bien, está en Deuteronomio 28, y son bendiciones de tipo terrenales. O sea, la persona llega a tener una vida de riqueza, de felicidad, de paz familiar en la sociedad en la que vive. Ese es el premio a los que guardan los mandamientos. Pero no es el cielo, no es la vida eterna. Así es que esto es importante que entiendan que Jesús estaba haciendo una revelación, no todo a los judíos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene una relación piadosa conmigo. O sea, cada día mi Señor y Señor y nombrado a Dios y pidiendo la ayuda de Dios. Ese no es símbolo de la relación que Dios busca y que Dios valora y aprecia, y la relación que le va a permitir salvar Dios a esa persona. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, 21 al 23, ¿no?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Los judíos en esa época creían que con la serie de disposiciones que habían hecho los fariseos para cuidar, precautelar la observancia de los mandamientos, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí Jesús está diciéndoles a ellos que no todo el que le llama Señor, Señor, el que dice tener relación con Él, va a entrar en el cielo. Solamente tipo de personas, los que hacen la voluntad del Padre del cielo. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, profetizar en tu nombre es predicar la Biblia. Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. El 23, entonces les confesaré, jamás los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Literalmente dice, obradores en contra de la ley. Y entonces, las condiciones entonces es hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y hace unos 2 días le oí a un predicador que decía que la voluntad del Padre es guardar los mandamientos. Vamos a ver Jesús qué dice al respecto. Leamos del 24 al 27. Por consiguiente, la salvación viene por hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver. Todo el que escucha estas palabras, o sea, el sermón que está registrado en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre pensante, inteligente, que construyó su casa sobre la roca. El 25. Cayó la lluvia, vinieron las corrientes, soplaron los vientos y azotaron sobre aquella casa, pero no cayó, porque había sido construida sobre la roca. El 26. Y todo el que todo el que escuche estas palabras mías, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y no las pone en práctica, será como un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, golpearon la casa y se cayó. Fue una gran caída. ¿De qué está hablando Jesús este pasaje? Está hablando de guardar los mandamientos. Si ustedes vuelven a leer capítulos 5, 6, 7, no está hablando de eso. Está hablando del que oye su palabra. Y en la Biblia, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿cómo se llama? Se llama fe. Y les reitero, ¿cuál es el primer pecado que se cometió? ¿Contra la ley o contra la fe? Adán no hizo la palabra que Dios le habló, contra la fe. Por esto Jesús quiere restaurar la fe de la gente. Y esta explicación está encaminada para eso. El que oye mis palabras y las practica, ese es la persona que no va a ser destruida. El otro, el que oye las palabras y no las practica, va a ser destruido. En otras palabras, Jesús no espera que nosotros, para que digamos que estamos caminando hacia la salvación,
seamos religiosos y estemos escuchando la Biblia, sermones por aquí y por allá, pero no ponemos en práctica. Somos como lo que dice aquí, un hombre tonto que construyó una casa en la arena. Cuando vino el viento, la lluvia y todo eso, la casa quedó destruida. Bueno, vamos a leer 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, las multitudes estaban admiradas de su enseñanza. ¿Por qué estaban admirados? El 29 explica por qué. Porque Jesús enseñaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Los escribas enseñaban, como el pueblo se dio cuenta que no tenían autoridad, porque siempre se referían al escrito de alguien. Rabí fulano dijo esto, Rabí sultano dijo esto. Esta era la enseñanza de ellos. También en nuestros días se dice, fulano de tal dice esto, fulano de tal dice esto, fulana de tal dice esto. Eso es cuando no se tiene autoridad. Jesús nunca citó un autor. Aquí en este sermón sí citó Jesús, pero no para fortalecerse en lo que se había dicho. Y citó la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Jesús dijo, yo les digo que esto no tienen que hacer. Y amplió el mandamiento. Lo hizo más difícil. Lo mismo con el no adulterarás. O sea, Jesús no citó a ningún maestro, a ningún autor, absolutamente. Jesús citó la Escritura y fue explicándola. Por eso le dijeron, este habla con autoridad. ¿Autoridad de quién? La autoridad que da Dios cuando una persona, en este caso Jesús, espera entender la palabra de Dios sujeto a la explicación que Él le dé, a la luz que Él vaya dando en su mente, sin buscar las interpretaciones u opiniones, más bien dicho, de otros personajes religiosos que pueden ser importantes, pero eso no le da autoridad. La única autoridad tiene que venir de Dios. El Espíritu Santo está listo para explicarle a la persona que quiere enseñar la palabra de Dios con autoridad. Les agradezco mucho su atención y espero que Dios los bendiga esta semana.